Bien, tener el análisis, las consecuencias sobre esta acción en particular que está teniendo repercusiones en todo el país, y le agradecemos como siempre, como cada lunes, a Enrique de la Madrid, colaborador y analista económico y político, que nos tome comunicación esta mañana. Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido. Luciana, muy buenos días. Pues digo, como todos los mexicanos, muy consternado. Yo creo que México está de luto. Y sobre todo, bueno, pues esto en honor a Carlos Manso de Uruapan, a Bernardo Bravo, también hace unos días de Apatzingán, Alejandro Torres Mora y su esposa de La Ruana, y a los cientos de mexicanos que son asesinados todos los días o desaparecidos. Yo creo que primero, antes que nada, nuestra más manifiesta solidaridad. Yo creo que es un tema que requiere acciones múltiples, Luciana y Javier, y así como en la mañanera dicen que no hay propuestas, yo déjame aventar algunas de ellas. Me parece, por un lado, que si nos limitamos nada más a una política de combate a los grandes crímenes organizados o criminales, pero no fortalecemos policías municipales, estatales, fiscalías estatales, federales y poder judicial, nos la vamos a pasar viendo puros encabezados, disque de capturas de grandes capos, pero el país no va a estar más seguro. Llevamos años, y esta no es la excepción, quitándole recursos precisamente a ese lugar donde se dan los crímenes, que es en el territorio local, y repito, sin policías municipales, estatales, fiscalías y poder judicial, nada va a ocurrir. Lo segundo, me atrevo a señalar el que se rompa el pacto de impunidad entre muchos políticos y el crimen organizado. Habremos visto en estos últimos días todas estas investigaciones, por ejemplo, del huachicol, y el huachicol significó que hubo menos dinero para fortalecer la seguridad de los mexicanos y más dinero para fortalecer al crimen organizado, y además dinero para las campañas para apoyar a gobernantes que apoyan al crimen. No es creíble que vayan a decir que combaten al crimen organizado mientras ciertos personajes políticos vinculados con el crimen organizado sigan en sus posiciones. La tercera, Javier, Luciana, es un cambio del modelo económico. Una economía que no crece ni al 1% no es solución, es problema. Cuando hablan de que vamos a combatir las causas, una de las causas es que no hay movilidad social en México, los jóvenes no tienen alternativa y eso no va a mejorar con una economía que no crece. Y por último, una ciudadanía más intolerante a los corruptos, a los ineptos, más demandante y sobre todo también demandante con cada uno de nosotros. Solamente mejores ciudadanos también nos va a llevar a tener un mejor país, más exigentes. El ciudadano que no exige tiene un gobierno de baja calidad. 4 ideas y sobre todo mi solidaridad y el luto en el que estamos los mexicanos, Javier y Luciana. Sí, Enrique, a mí me sorprende muchísimo el atrevimiento del crimen organizado. Cuando se dan estas declaraciones, Enrique, desde el gobierno de Estados Unidos sobre todo, de cómo los cárteles controlan el territorio nacional, no puedo pensar en un mejor ejemplo que este atrevimiento en una noche de sábado, con 14 elementos de la Guardia Nacional custodiándolo, 5 más de la Policía Municipal, con un presidente municipal que se había encargado de eso, de ser mediáticamente muy relevante, que llegue el crimen organizado y lo asesine a la luz pública. Eso, pues vaya, cuando el gobierno de Estados Unidos dice el narco controla gran parte del territorio nacional, perdón, este tipo de hechos deja sin argumentos al gobierno mexicano también, Enrique. Yo así lo veo y me parece que el gobierno mexicano responde mal cuando, por ejemplo, responde a la defensiva, ¿no? A esto se debe a la guerra que empezó contra el narco el presidente Calderón. Ese es un gobierno irresponsable en el sentido de que no responde. Son también comentarios arrogantes que no se sustentan en los resultados. La arrogancia siempre es mala, pero por lo menos que sea arrogante el que da resultados, que no es el caso. Y también me parece que no se justifican cuando vuelvo a insistir que algunos miembros del gobierno actual, algunos en las cámaras de diputados y senadores vinculados con el crimen organizado, lo seguirán estando. Por eso luego no digan que nos tratan como piñata. Y leía también un comunicado hoy donde desde los Estados Unidos empiezan a analizar con más seriedad ataques a los grupos de criminales y de narcotraficantes en territorio nacional. Luego no vayamos a salir con los discursos de la defensa de la soberanía. La soberanía se defiende en los hechos, no en los discursos.
Y Enrique, qué importante que mencionaste al inicio de tu colaboración a Alejandro Torres Mora, el sobrino de Hipólito Mora, que también fue asesinado ayer. Y esto que se repite, ¿no? Son todas personas líderes en la comunidad que han alzado la voz en diferentes tonos. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, pero son líderes de la comunidad que están siendo asesinados y que de verdad es un tema que evidentemente va a dar mucho de qué hablar. Enrique, agradecerte como siempre tu colaboración, tu análisis y lo seguimos platicando si nos lo permites. Gracias, Luciana. Un saludo, Javier, y buena semana. Abrazo, abrazo. Ahí está Enrique de la Madrid, como todos los lunes, acompañándolos con su análisis.